Acá vinculamos al derecho civil con el derecho penal. Ustedes saben que en los delitos contra el patrimonio, ¿no?, lo que se busca es la restitución del bien. Digamos, caso concreto, un robo, un hurto, una apropiación ilícita. Entonces, existe una orden, una disposición de devolver el bien. Entonces, aquí hay que distinguir cuando la obligación del dar bien cierto, ¿no?, este es el bien cierto, es producto inminentemente de un asunto civil o si es producto de un asunto penal. Y si es penal tiene dos supuestos. ¿Cuáles son? El delito o la falta. Cuando el bien se ha destruido, ¿cierto?, si es un tema eminentemente civil, sin culpa del deudor, ¿de acuerdo? ¿Por qué sin culpa? ¿Está claro? Es sin culpa de él. Entonces, el tema civil queda resuelto. El problema cambia cuando el deudor debe pagar un bien, pero que tiene que ver con el asunto penal. Entonces, disponen, le condenan a pena suspendida y a la obligación de devolver el bien. ¿De acuerdo? Entonces, uno de los comportamientos es devolver el bien, pero ese bien es producto de ¿qué? De un mandamiento de carácter penal, que puede ser un tema de delito o falta. Y en esas circunstancias sucede un evento sin culpa del deudor. Le cae el rayo, va por el bien con el, no sé, se me ocurre, por el puente de Virú, de pronto vienen los manifestantes y toman el puente, destrozan el bien y destrozan otros bienes adicionales. Caso fortuito, pues. Normalmente él dijera, yo me iba con el buen ánimo de devolver el bien, pero ha sucedido esta situación no imputada de mi persona y por lo tanto, bueno, pues yo estoy liberado. Entonces la norma quiere decir lo siguiente: mira, tú estarías liberado si es que la obligación puede ser resultado de un tema eminentemente, pero como la obligación viene de un tema penal, no subsiste. Y por lo tanto, se supone que tienes que pagar, ¿qué cosa? Su valor, ¿no es cierto? De todas maneras. Acreedor, ¿de acuerdo? Deudor. La cosa está en poder del deudor. ¿De acuerdo hasta ahí? Entonces, ¿qué deberes tiene el deudor? Información. ¿No es cierto? Transporte. El tema de los accesorios. Pero acá hay otro asunto. ¿Qué pasa con la conservación? Si no decimos nada, se entiende que esos gastos son asumidos por él. La norma no prohíbe el pacto en contrario. Por eso es que en la mayoría de los casos, el vendedor, ¿cómo nos pone el planchazo? Nos dice lo siguiente: los gastos de transporte y de conservación, el que quiere negociar conmigo la compra de este bien, son de cargo del comprador. ¿Quieres o no quieres? Lo ideal, cuando compramos en Mercado Libre, el precio debe incluir inclusive el transporte.
pero en contra del transporte o para compensar lo del transporte, los gastos de conservación deberían ser del acreedor. Pero ¿qué sucede? Ahí viene el tema interesante. La norma no prohíbe que haya pacto en contrario. Y generalmente el pacto en contrario es asegurado por el deudor, ¿cómo? En las condiciones que establece para celebrar el acto jurídico. Si no dice nada, ¿a quién le corresponden los gastos de conservación? Si yo compro un caballo, si yo compro un diamante, si compro un cuadro valioso, ¿a quién le corresponden los gastos de su conservación? De ser el caso de asegurarlo, de ser el caso de alimentarlo, depende de la naturaleza del bien, ¿cierto? Hasta el momento de su entrega. Cuando tú pagas el precio por el bien, debe agregarse los gastos de conservación. Entonces, se entiende, se asume en hipótesis genérica que a quien tiene el acreedor que pagarle los gastos de conservación conjuntamente con el precio es al deudor. O sea, los gastos de conservación se suman al pago como la prestación del comprador. Pero a veces el bien no está en poder del deudor. A veces las partes han acordado que el bien esté en poder ¿de quién? De un tercero. La clásica. Yo te vendo mi automóvil, pero el automóvil no está conmigo. El automóvil está en el taller de mi mecánico, donde lo acabo de mandar a arreglar, pintar y ponerlo a punto. Entonces, no hay ningún problema, yo celebro el contrato contigo. Pero hay un lapso de tiempo, digamos unas 2 semanas. Y en esas 2 semanas el automóvil necesita algunos gastos de conservación. O puede ser un animal, ¿no? Por ejemplo, puede ser, no sé, puede ser un animal hembra, una yegua, una perra, en fin, que genera crías. Y no está en poder del deudor, porque el deudor, por ejemplo, ha tenido que viajar, pero al celebrar el contrato de compra-venta, ya sabes que se los vas a recoger, esa perra, esa yegua, esa vaca, lo vas a recoger de la ganadería tal que está en poder de un amigo mío, de un familiar mío. O sea, el bien está en poder de un tercero. Entonces, ahí viene el asunto. Es decir, que los gastos de conservación, ¿de quién son? Son de él. Entonces, ahí encontraremos un desdoblamiento. El acreedor paga el precio al deudor, pero los gastos de conservación al tercero. Si el bien está en poder del deudor, entonces el precio más los gastos de conservación son pagados por el acreedor. Como la norma no prohíbe pacto en contrario, entonces normalmente se pacta en sentido contrario. O sea, este criterio se aplica cuando la norma no dice nada. Y hay bienes que sí requieren conservación, ¿no? Los animales requieren conservación, dependiendo del número de días o del lapso de tiempo que sigan en poder, ya sea del tercero o ya sea del deudor. Si no dicen nada, el acreedor tendrá que integrar al precio los gastos de conservación al deudor si es que el bien estuviese en poder de este, que eso sería la regla. ¿Está claro? Pero si el bien está en poder de un tercero, entonces hay un desdoblamiento del precio al deudor y los gastos de conservación ¿a quién? Al tercero. Ese artículo ha sido fuertemente criticado por ser insuficiente. Porque si hablamos de especie y cantidad, yo te digo, yo te voy a vender un caballo, pero no te preciso si es de madera, si es una galleta que tiene forma de caballo, ¿no?
o si es un caballo. Y dentro de los caballos todavía hay que ver, pues, caballo de paso, ¿no es cierto? Caballo de carreras, caballo para que sea semental, caballo para labores agrícolas. Y si es caballo de galleta, no sé, pues de coco, de menta, de vainilla, de piña, qué sé yo. Y si es de otro, puede ser de madera, de cartulina. O sea, es obvio y notorio que el solamente señalar la especie y la cantidad es de por sí insuficiente. Por eso es que, a despecho de lo que dice esta norma, es fundamental, máxime, porque estamos ya en otro supuesto. Estamos en el supuesto de bienes inciertos. Es decir, estamos en un supuesto como el siguiente. Tenemos un acreedor, ¿de acuerdo? ¿Me siguen? Tenemos un deudor. ¿Hasta ahí nos entendemos? ¿Sí? ¿Está claro? Ya. Entonces, ¿qué es lo que sucede acá? Él debe entregarle un bien, pero estos bienes, o un conjunto de bienes, pero este bien o estos bienes van a salir de un universo de bienes. Digamos así, pues acá hay un automóvil, otro automóvil, otro automóvil, ¿no? Son feos, pero ya. Otro automóvil, no prefiero que sea feo, pero peor es pensar feo, ¿no? Otro automóvil. Yo tengo una tienda de venta de automóviles usados. ¿De acuerdo? Tú deseas comprarte unos automóviles. ¿De acuerdo? Entonces yo te digo, yo quiero comprar 2 automóviles o 3 automóviles. Muy bien. 3 automóviles. Pero tú vas a poner las características de los bienes que quieres. Tú quieres 3 Toyotas. ¿Hasta ahí de acuerdo? Usados, con gas, que estén entre los años 2010 al 2012, ¿no? Con autorización para taxi. Más específicamente, funcionando con motor estándar. Pregunta del millón, ¿solamente hay especie o cantidad o he dado más detalles? Entonces yo te digo, yo quiero 3 Toyotas usados con gas entre el año 2010 y 2012, ¿no? ¿No? Con gas, ¿no es cierto? ¿No? Con autorización para taxi, funcionando, es más, color blancos. O sea, ¿cuál es el vacilón acá? Mientras más especifique los bienes, va a ser más fácil pasar a la segunda fase, de indeterminados a determinados. Porque acá estoy hablando de 3, puedo pedir uno nomás. ¿Sí están captando la idea? Entonces tú que eres un importador o tú que representas dueño de una empresa, te dirás, ¿sabes qué? Yo quiero 3 automóviles con estas características. ¿Tienes o no tienes? Sí tengo. Tengo 50 automóviles y entre ellos tengo varios con esas características. Muy bien, entonces ahí viene el asunto. Hasta ahí son bienes determinados o indeterminados. ¿Ah? No, indeterminados. ¿Cuáles son, pues, de los 80 que tengo? Todavía no he hecho la elección. Estos son indeterminados. Por eso acá, para que se conviertan en determinados, falta otra fase. ¿Cuál es la fase? La elección.
elección. Y esta elección, ¿a quién puede corresponder? Al acreedor. La elección puede corresponder al deudor, o la elección puede corresponder, si es que lo hemos acordado, a un tercero. Una vez efectuada la elección y la individualización de los tres automóviles, entonces dejan de regularse por las normas de bienes indeterminados y pasan a regularse por las normas de bienes determinados. Entiendan que yo no los determino al inicio, los voy a determinar o los vamos a determinar después en ejecución del contrato. Y esa elección forma parte justamente de las prestaciones a las cuales nos estamos comprometiendo. ¿Sí me estoy dejando entender? A ver, yo estoy en el negocio del taxi, ¿estáis de acuerdo? Pero no soy experto pues en el negocio. ¿Estamos de acuerdo? Entonces yo te busco a ti, pero tampoco pues, a ver, no confío en mí mismo porque, por ejemplo, yo desconozco el negocio. Yo pongo la plata y gano plata, pero desconozco el negocio. Tampoco confío en ti porque como es natural, muy probablemente vas a jalar agua para tu molino. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si yo voy a ti y te digo, mira, he conversado con la gente de mi empresa y es necesario que todo el mundo nos uniformicemos y de acuerdo al desempeño de los diversos automóviles que hay en el mercado, los Yaris usados con estas características son esenciales para nosotros. Pero quiero comprar 3. Tú me dices, sí, no hay problema, tengo como 100 automóviles. Y de esos 100 automóviles tendré por lo menos unos 15 o 20 con las características que tú deseas. Muy bien, ahora bien, viene la siguiente fase. Hasta ahí hemos celebrado el contrato. Pero en el contrato o en un adicional tenemos que precisar, porque hasta ahí, ¿cómo yo te exijo que me des los bienes? Los bienes no pueden ser exigidos si es que no se convierten en determinados. Entonces ahí viene el tema. Regla general, si no se dice nada, ¿a quién corresponde la elección? Véanlo ahí. Si no se precisa a quién debe hacer la elección, quién se supone que debe hacerlo. Vean al articulado. ¿Ah? El deudor. Entonces, el plazo está fijado, se entiende, para el deudor. Si no, en todo, ¿estará fijado para quién? Estará fijado para quien haya sido designado. Si no decimos nada, es el deudor, pero si decimos, muy bien, entonces la elección se efectuará en 5 días, sin decir quién se supone que es? Deudor, perfecto. Pero si no, precisaré que el acreedor en 5 días tendrá que hacer la elección. Debiendo el vendedor, ¿qué cosa? Brindarle todas las facilidades para que vaya a su tienda, ¿no? Y pueda tener la plena libertad de probar todos los vehículos que considere necesarios y pertinentes para que tome la decisión. O sea, dense cuenta, y como esto lo estamos reiterando, de que no solamente consiste en elegir, sino hay un montón de comportamientos que van acompañando. ¿No es cierto? Entonces entiendan que las prestaciones son complejas, no son sencillas. Tengo que dejarte que entres a mi negocio, tengo que permitirte que pruebes los vehículos, ¿o no es cierto? No, ¿cómo? Yo cómo sé que está bien, es blanquito, todo, está gas, todo, perfecto, pero yo cómo sé si funciona o no funciona. Tengo que encenderlo, tengo que escuchar el motor, tengo que dar una vueltita, ¿o no es cierto? Ahí está. Entonces lo ideal es fijar plazo. Si no fijamos plazo, entonces el plazo será judicial y tendrá que hacerlo el juez.
¿no? Y si el tercero omite, el juez puede fijar el plazo. Si el tercero omite dentro del plazo que tiene y no hace la elección, el juez fijará el plazo. Si esa demora en la elección ha generado un perjuicio y eso es generado por la falta del cumplimiento del tercero, el tercero está obligado obviamente a una indemnización, ya sea a favor del deudor o del comprador, o mejor del acreedor o del deudor, según sea el caso. Porque yo puedo escoger estos tres. Lo digo, guarda, pero espérate, aquí que no es este, sino es este en lugar de este. Hasta antes que se ejecute la prestación de la entrega, se puede revocar. Pero una vez ejecutada y entregados los tres automóviles, ya no. A ver, está bien, miren, antes que se haga la individualización hay un incendio en su tienda. Como consecuencia de ello, ¿no?, se pierden varios vehículos, ¿cierto? Entonces el deudor dice, mira, yo quisiera cumplir contigo, pero no voy a poder porque de los 80 vehículos o 100 vehículos que tengo se me han perdido 40. Entonces le digo, no, un momentito, compadrito, todavía te quedan 40. Y entre los 40, por las características de los bienes que sobreviven, todavía tú sí puedes escoger. Salvo, ¿qué dice ella? ¿Salvo qué? Esta regla no se aplica cuando la elección debe efectuarse entre determinados bienes de la misma especie y todos ellos se pierden. Claro, porque puede suceder esta situación contraria. Está bien, hay 100 automóviles acá, ¿de acuerdo? Se pierden 50, pero entre los 50 que se pierden están todos los Toyotas. ¿Yo qué quiero? O sea, nadie duda, ¿de acuerdo? Nadie duda que todavía quedan 50, ¿sí? Pero justo entre los 50 que se han perdido, se han destruido, están todos los Toyotas. Los otros 50, bueno, son Chevrolet, Hyundai, ¿no? Son Daewoo, qué sé yo, pues, ¿no? Son marcas chinas o combinación de esos. Pero no son los que se han pactado como los criterios, ¿sí me dejo entender? Como los criterios para la determinación posterior del bien. En ese caso, sí el deudor puede eximirse, pues, porque no ha sido culpa suya esa destrucción. En todo caso, lo que puede quedar acá, ¿no?, puede ser una novación, ¿no? O sea, resolver este contrato y celebrar otro, o pueden pactar una dación en pago. Es decir, que acepte el acreedor o que yo acepte que en todo caso ya no sean Toyotas, sino sean Chevrolet, ¿no es cierto? Puedo yo aceptar eso. Y como los Chevrolet son más baratos, entonces digo, para que tú conserves la contraprestación, ya no 3 sino 4, y es un tema de cómo podríamos ir variando y tanteando esa situación. Una vez practicada la elección, los bienes ya son plenamente individualizados. O sea, no se trata de 3 automóviles entre los 80 que hay, sino que ya automóvil 1, automóvil 2, automóvil 3. Entonces, ¿qué pasó? Ya pasamos de bienes indeterminados a bienes determinados. Y ahí se aplican todas las normas que hemos visto de bienes y obras.
teoría del riesgo y todo lo demás, gastos de conservación, ¿no? Y derecho de información, deber de conservar el bien con los accesorios, etcétera, etcétera, etcétera. Reitero, efectuada la elección. Ya las normas que se aplican son las normas correspondientes a los bienes ciertos, porque ya están identificados. Estas normas son necesarias, son fundamentales, porque no siempre los bienes son identificados desde el arranque, desde el vamos. ¿Está claro? Sino que deben ser identificados, individualizados posteriormente, siendo esa identificación formar parte de las prestaciones de ese contrato. Pero una vez debidamente individualizados el bien o los bienes, entonces ya dejaron de ser bienes indeterminados y se convirtieron en bienes determinados. Las obligaciones de dar importan obligaciones con prestaciones de dar bien cierto, obligaciones con prestaciones de dar bien incierto o indeterminado y obligaciones con prestaciones de dar dinero. Lo que pasa es que lo del dinero, como es muy común, ya no tenemos por qué regularlo acá, sino eso se regula automáticamente con el contrato de mutuo. Porque en el contrato de mutuo las partes se comprometen a entregar bienes de la misma especie y calidad para devolver bienes de la misma especie y cantidad. Por eso es que aparece, y calidad, por eso es que aparece el tema más concretamente del mutuo dinerario. Así que eso eventualmente está regulado o va a estar regulado en ese contrato nominado, donde hay un mutuante, están los mutuatarios, ¿no? Ahí está el detalle. Por eso es que la obligación de dar dinero, si bien es cierto está regulado por el tema del contrato de mutuo, como un contrato nominado específico, eso no le quita el carácter de bien determinado cuando es entregado. Pero cuando hablamos de bien determinado no nos referimos al billete tras billete con el número de serie exacto, sino del dinero en su conjunto como una suma de dinero. A eso nos estamos refiriendo. Ahora pasamos a las obligaciones de hacer. Y las obligaciones de hacer se dividen en obligaciones con prestaciones de hacer que acaban en el propio hacer y las obligaciones con prestaciones de hacer que acaban en el dar. Si son obligaciones con prestaciones que acaban en el propio hacer, es el típico ejemplo de entregar un bien para que sea reparado. Entonces yo le entrego al mecánico mi automóvil, le entrego al técnico, le entrego mi laptop, al carpintero le entrego mi mecedora, ¿no es cierto? ¿Qué queremos que haga? Que lo repare, que lo componga. La acción que él realiza recae sobre el bien que yo le estoy entregando. Por eso es que la prestación consiste en la conducta o en los comportamientos que él va a desplegar, ¿no? Concretamente sobre las cosas, o no necesariamente sobre las cosas, sino sobre el ejercicio de algunos derechos también, ¿no? Está en desarrollar ciertas conductas. Pero las obligaciones con prestación de hacer que acaban en el dar implican que la orientación de la obligación consiste en que el hacer debe terminar en un bien nuevo y que ese bien nuevo, ¿no?, antes inexistente, sea entregado finalmente al acreedor. Ese es cuando yo le pago a un carpintero para que me haga las puertas, cuando le pago a un joyero para que me haga los anillos de compromiso, ¿no? Cuando le pago a un pintor para que me haga un cuadro, cuando le pago a un constructor, un albañil para que me construya un cuarto, una habitación. ¿Está claro o no está claro? O sea, su hacer termina en un dar, la creación de un nuevo bien
o en el caso de las construcciones de una parte integrante, pues, ¿no? Una parte integrante. Bien, primer supuesto, en el plazo y el modo, es cuando yo te digo cuándo y cómo debes hacerlo. ¿Sí está claro? Cuando yo te digo cuándo y cómo. Y un típico ejemplo de eso es un contrato de mandato con representación, por ejemplo, ¿no? Donde yo celebro contigo un contrato y tú eres mi representante, hay una estipulación económica entre ambos y yo detallo con toda precisión cuáles son los comportamientos que quiero que tú despliegues y te doy un plazo para que los hagas. Entonces, ese es un supuesto. Cuando el acreedor señala al deudor el plazo y el modo para que haga o despliegue los comportamientos a los cuales está obligado, porque se trata de un hacer y no necesariamente, por eso decía, no necesariamente, comúnmente puede recaer sobre un bien, ¿cierto? ¿O no es cierto? Que ya es preexistente o la creación de un bien, pero a veces también son conductas. Bien. La otra, ¿cuál es? ¿De acuerdo a qué? El otro criterio, si no es por el plazo y modo, ¿de acuerdo a qué? Los exigidos por la naturaleza. A los exigidos por la naturaleza Y la obligación. de la obligación. Ya pues, yo te contrato para que tú operes pues a mi familiar del tumor cerebral que tiene. Pero yo no tengo necesariamente que ser médico. ¿De acuerdo? O yo te contrato como abogado para que me patrocines en un proceso judicial, civil, penal, laboral, tributario. ¿Sí está claro? Entonces, yo no necesariamente, como en el anterior caso, no te puedo decir, ¿sabes qué? Yo quiero que tú me defiendas, pero en mi demanda coloques esto, yo quiero que me defiendas así, yo quiero que fundamentes con este artículo. ¿Sería factible eso? O ya, operas a mi vieja, pero eso sí, lo operas de esta manera, quiero que el corte lo hagas acá, que el otro corte lo hagas allá, que pongas el clip acá, que esperes 5 minutos. La naturaleza de la obligación genera que es el deudor el que está en la capacidad, se entiende, ¿no? Y en el conocimiento y en la pericia para desplegar los comportamientos que se supone debe efectuar, ¿no? De acuerdo para lo cual tú lo estás contratando. O sea, yo ahí en ese caso, en ese supuesto, no puedo decirte ni precisarte cómo miércoles quiero que tú hagas las cosas. Porque entiendo que si yo te contrato es porque tú sabes qué es lo que tienes que hacer. Si contrato a un albañil, entiendo que el albañil sabe lo que tiene que hacer para construir el cuarto, ¿no es cierto? Si contrato a un técnico en computación, entiendo que él sabe lo que tiene que hacer para cambiarme el disco duro, ¿o no es cierto? Si yo quiero que me arregles mi automóvil, entiendo que el mecánico ya sabe cómo debe arreglar mi automóvil. Eso se refiere con la naturaleza de la obligación y también es un hacer. ¿Entendió? Las circunstancias del caso es mucho más amplio, pues, ¿no es cierto? Es mucho más amplio, ¿no? Donde se trata generalmente de situaciones de emergencia, ¿no? De emergencia o situaciones generalmente no previstas, ¿no? No previstas. Entonces, por ejemplo, ¿no? Yo quiero algo concreto, pues, ¿no? Yo quiero construir, pero antes de eso lo encuentro que todo está sucio, todo está maloliente, todo está desordenado. Entonces te digo, ¿saben qué? Contrato a 4, 5, 10 muchachos para que me hagan la limpieza. Quiero que me limpien, que me barran, que me trapeen, que me desinfecten, quiero que todo lo dejen limpio, quiero que boten la basura de acá, que lleven las cosas por afuera, dejen ahí listo. Son de acuerdo a las circunstancias, donde no necesariamente está en juego la pericia de la otra parte, sino que lo necesitas solamente por un tema circunstancial, momentáneo, que el momento lo exige en estas
en estos momentos. O sea, hay 3 criterios genéricos para hablar de obligaciones con prestaciones. Uno por las circunstancias, ¿no? Otro porque tú le dices cómo y cuándo quieres que lo haga. Y otra cuando confías en la pericia de tu deudor, pues por eso le estás pagando. ¿No, no es cierto? ¿Sí? ¿Claro? Bien. Esas son las características. Ahí viene el tema de la clasificación de las obligaciones por las condiciones personales del deudor. Si yo te contrato a ti por tus condiciones especialísimas y muy particulares, estamos frente a obligaciones intuito personales de tal suerte que son personalísimas y solamente tú puedes realizarlas y no se está permitido que pongas a otro que lo haga. Ejemplo concreto. Estamos en la ciudad de Trujillo y acá hay el único médico que está especializado en operaciones de aneurismas de base cerebral. O sea, yo vengo de Estados Unidos, estoy preparado para eso. Entonces, a una persona le detectan el problema que la base quiere decir de que cuando te operan tienen que sacarte acá, desmontarte toda esta parte de acá como Terminator, sacártelo, entrar y ahí ponerte el clip, volverte otra vez a empalmar el hueso y todo lo demás. Son operaciones riesgosísimas, carísimas. Por eso supongamos que haya un médico con esas características. Entonces las características de ese médico son tan personalísimas que él no puede decir, bueno, yo no puedo, pero ¿sabes qué? Lo va a hacer un cirujano general, ya, un cirujano también craneal. No, te he contratado a ti por tus condiciones especialísimas, personalísimas. Porque la regla general es que sí, que haya un reemplazo. La regla es que eventualmente esa obligación de hacer puede ser efectuado por otro. ¿Está claro? Puede ser que haya varios médicos que operen como yo opero. Pero si mi cliente considera que yo soy el mejor y quiere asegurarse de que solamente yo lo haga, me impone en el contrato que esta obligación sea personalísima. A pesar de que no necesariamente deba hacerlo. Eso ocurre generalmente con los pintores, ¿no? Pero otro puede hacerlo, sí, pues, pero otro no es un Salvador Dalí, pues, ¿no? Otro puede pintar el cuadro, pero puede ser un pintor de brocha gorda o de esos estudiantes de acá de Bellas Artes, ¿no? Claro, cualquiera puede pintarlo, no, yo quiero que tú seas. Y lo pongo en el contrato, pongo la cláusula de no transferencia. En ese caso, porque la regla general para facilitar el cumplimiento de la prestación es que sí es posible que las prestaciones en las obligaciones de hacer puedan ser transferidos o efectuados por terceros. O las circunstancias, estamos en Trujillo en el 2015 y solamente hay un médico con esas características. Si bien es cierto, no está prohibido expresamente, pero las circunstancias hacen entender de que yo y solamente yo puedo hacer esa operación. ¿Está claro? Y que por lo tanto yo no podría mandar a buscar a otro. Sigue, ¿qué más? Ya, eso no lo entiendan como que lo voy a obligar a latigazos o a que lo... No es así. Ya, por favor. Ya les explicábamos en la primera clase que en un primer momento la obligación recaía sobre la persona del deudor. Por eso que al deudor que no cumplía podías matarlo, ¿no? Podías tenerlo como esclavo, ¿no? Miren, miren
Después, los romanos dijeron no, una cosa es la persona y si tiene una deuda, quien tiene que pagar es su patrimonio. Pero eso aparece el débito y la responsabilidad. Pues. El débito es la obligación a la cual se compromete el deudor a cumplir con una prestación. ¿De acuerdo? Si él cumple, entonces no hay problema. Pero si no cumple, entonces surge la responsabilidad. Y la responsabilidad es la que permite que el acreedor pueda ir ya no como antes sobre la persona del deudor, sino sobre sus bienes. Entonces, es cierto, tú me puedes exigir compeler, perfecto, pero aún así puede ser de que yo me niegue. Y si yo me niego, no hay manera que tú me obligues a cumplir la prestación, por la fuerza, es decir. Sí puedes obligarme, compelirme, si por decirte, eventualmente tú me podrías amenazar con un proceso penal, con un proceso civil de indemnización. Entonces yo ante esa perspectiva, ¿no? Entonces voluntariamente tenga que dar mi brazo a torcer y digo, bueno, ya está bien, ya lo voy a hacer, ¿no? Nosotros. Pero en última instancia, si no quiero, no lo hago y estoy dispuesto a asumir las consecuencias que se deriven de tal acto. Porque ya hemos visto, y eso es una cuestión que lo tengan bien claro, la obligación recae sobre la conducta, ¿no? En un primer momento recae sobre la conducta del deudor. ¿Está claro? ¿Cierto? Y si éste ya no despliega esa conducta acordada, programada, estructurada en el acto jurídico, entonces sí es factible ir a través de la responsabilidad, ¿no? Con el tema de su patrimonio. Pero nunca, jamás de los jamases, implica o significa que lo vamos a forzar físicamente a cumplir con la prestación. Eso no es así. ¿Sí está claro? Si está claro eso, y si no, eso ya sería delito. Eso tampoco. Claro, estamos eminentemente en un tema civil, y como es un tema civil, acá todo se soluciona con billete, con un tema de indemnización. El castigo en el ámbito civil, en el ámbito contractual, básicamente es un tema monetario, patrimonial, una valorización, una cuantificación del daño y su expresión en una suma de dinero. Para eso se supone que el deudor tiene un patrimonio para eso, con esa finalidad. Es otra cosa. No lo quieres hacer, no lo puedes hacer, entonces, ¿saben qué? Búscate un tercero que lo haga y tú le pagas a él para que complete.